Muy buenos días, Dios les continúe bendiciendo, les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Y bueno, contento, feliz de tener un nuevo día, ¿verdad? Sobre todo eso, tener un nuevo día. Bendito sea el Señor que ha tenido misericordia de nosotros y pues nos ha despertado en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por la oportunidad de vivir. No todos tienen ese privilegio, ¿verdad? Hoy Dios nos ha dado la oportunidad de poder despertar y eso es un motivo más que suficiente para poder dar gracias a Dios, ser agradecidos con el Señor. Así es que donde quiera que usted se encuentre, dele gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que la Biblia dice en Eclesiastés 3, dice que tenemos un tiempo para nacer y un tiempo para morir? De eso habla Eclesiastés 3. Es interesante, ¿verdad? Yo creo que es más interesante hablar de cuando nacimos, de cuando nacimos, que de cuando vamos a morir, ¿verdad? Yo creo que hoy nadie quiere hablar de la muerte ni nada de eso, ¿verdad? La gente hoy quiere hablar solo de la vida, de las cosas bonitas que nos da la vida, de cómo fue cuando nacimos, en qué lugar nacimos, en qué lugar nos encontrábamos, en qué ciudad, en qué provincia, en qué país, qué sé yo. Nos gusta recordar cuando nacimos y cómo nos criábamos, y nos gusta que nos cuenten las historias de cómo fuimos creciendo de niños. Hablar del nacimiento es algo muy bonito, ¿verdad? Porque de verdad que es el milagro más grande que Dios ha hecho en la vida, que es traer al ser humano al mundo. Sin embargo, el hablar de la muerte es algo que a muy pocos les interesa o les gusta. ¿Por qué? Porque eso trae muchos temores, trae muchos miedos. Entonces, muchas veces mejor no hablar de eso. Sin embargo, siempre es importante hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que prepararnos, porque así como un día nacimos, también un día vamos a morir. Y Dios nos dejó un manual para que nosotros aprendiéramos, para que nosotros, en lugar de sentir miedo al hablar de la muerte, más bien sintamos paz y sintamos gozo, sintamos, aunque parezca incongruente, sintamos alegría, porque también el día que moramos, si morimos con el Señor, nos vamos con el Señor. Entonces no habría por qué tenerle tanto miedo, tanto temor a la muerte. Entonces por eso es que es importante, ¿verdad? Sabe que la Biblia habla y dice también en el Apocalipsis 2:11, dice: y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Como podemos ver, la Biblia habla de una segunda muerte. Ahora, ¿en qué está asociada la segunda muerte? ¿A qué se refiere con la segunda muerte? Bueno, la segunda muerte tiene que ver con una muerte espiritual, no física, sino espiritual. Y esa muerte está asociada con la ausencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué trae la ausencia de Dios a nuestra vida? El pecado. ¿Qué nos separa a nosotros de Dios? El pecado. Entonces, cuando nosotros somos pecadores, tenemos ausencia de Dios. Y al tener ausencia de Dios, por eso somos pecadores. Entonces, la Biblia nos habla en el Apocalipsis 2:11, nos dice que al que venciere, o sea, aquel que intenta, que trata, que hace lo posible por ser obediente a Dios, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ve? Entonces, como les decía, a veces no queremos hablar de estas cosas porque no queremos estar pensando en la muerte, no queremos estar pensando en cuando llegue ese día.
Sin embargo, es necesario. ¿Por qué? Porque a usted y a mí la muerte, no sabemos dónde nos va a agarrar, dónde nos va a coger. Si para morir no necesitamos estar enfermos, para morir necesitamos solo que el Señor diga, bueno, hasta hoy le llegó a usted, hasta hoy es el día en que usted tiene que partir. Pero es ahí donde precisamente es donde puede venir la preocupación, porque ¿cómo estoy yo ante el Señor? ¿Cómo me está sobrecogiendo la muerte en ese instante? O sea, ¿cómo estoy yo ante el Señor? ¿Me preparé o no me preparé? ¿Me preparé solo para vivir y no me preparé para morir, o me preparé para vivir y me preparé para morir? Es decir, nosotros en todo tenemos que estar siempre preparados. Cuando usted va a una entrevista porque usted va esperanzado de que usted le van a dar un trabajo, pero depende de su entrevista, depende de lo que usted va a hablar, de cómo usted se va a exponer ahí ante aquella empresa, ante aquellas personas que le van a entrevistar. Usted va preparado. ¿Por qué? Porque si usted no se prepara, a usted sencillamente cuando usted se siente en aquella silla y le empiecen a hacer las preguntas, usted definitivamente no va a pasar la prueba. Y le van a decir, no, muchas gracias, espere nuestro llamado, ahí le estamos llamando. Como dice un dicho, no me llame, yo lo llamo. Y ahí que se quedará uno sentado toda la vida esperando que lo llamen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En la vida nos tenemos que preparar para todo. También para la muerte, ¿sí? Aunque no suene bonito, aunque no sea muy deseado, aunque para qué estar pensando en la muerte, es que el prepararse para la muerte precisamente no consiste en estar pensando en la muerte, consiste en estar haciendo bien las cosas, en obediencia para Dios. Cuando usted se prepara, cuando usted hace las cosas lo mejor posible, lo más correctamente posible, lo más obediente posible, usted ya por inercia, usted se está preparando para la muerte, para que cuando llegue ese día, usted no tenga que pasar por muchas cosas muy tristes, muy dolorosas. Vea, hay misterios que solo Dios los conoce, hay misterios que solo Dios los conoce, que nosotros no podríamos hablar de eso, porque ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Pero muchas veces, hay algo en el espíritu que le hace sentir a uno que muchas veces cuando una persona sufre demasiado para morir, que pasa por diferentes situaciones y no muere, ¿verdad? Que muchas veces hasta su propia familia, por amor a esa persona, desea que mejor Dios se la lleve porque está sufriendo mucho. ¿Sabe? Muchas veces lo que está sucediendo es que posiblemente el Señor no se la lleva porque esa persona tiene que ponerse en paz, tiene que ponerse a cuentas antes de que el Señor se la lleve. ¿Por qué? Porque el Señor no se va a llevar a alguien dañado, el Señor no se va a llevar a alguien herido, el Señor no se va a llevar a alguien con odios, con rencores, con amarguras, alguien que se enojó con su padre, con su madre, que se enojó con sus hermanos, que se enojó con sus vecinos. El Señor no se va a llevar a alguien así, el Señor se va a llevar a alguien hasta que ya lo haya limpiado. Y por eso pareciera que muchas veces a una persona le cuesta morir, porque antes tiene que ponerse en paz con el Señor. Entonces, ¿por qué es importante prepararse para la muerte? Precisamente para no tener que pasar por esas cosas, y sobre todo para algo lo más grave, que es la muerte eterna. Cuando el Señor dice que cuando Él venga, Él dice que Él va a resucitar, y va a resucitar, y unos resucitarán, dice, para vida eterna, para irse con el Señor, pero otros resucitarán para muerte eterna, para ser echados en el lago de fuego. Así le llama el Señor al infierno. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte está asociada con la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. ¿Y qué significa la ausencia de Dios en el ser humano? El pecado.
Eso significa, el pecado nos aparta de Dios, el pecado nos separa de Dios. La rebelión contra Dios es la ausencia de Dios en nuestro corazón. Dice que la ausencia de Dios en el ser humano es el pecado, y también significa que no resucitará para vida eterna. ¿Por qué? Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Eso dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, es una muerte eterna. ¿Sí me está entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Dice más, la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que el regalo de Dios para nuestra obediencia, el regalo de Dios para nuestro buen comportamiento, el regalo de Dios por aceptarlo a Él en nuestro corazón, por apartarnos de nuestros malos caminos, por apartarnos de nuestros malos hábitos, es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Usted sabe que en Romanos 7:24, encontramos al apóstol Pablo haciendo una exclamación. Y dice, miserable hombre de mí, dice el apóstol Pablo, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando de un cuerpo muerto. ¿Quién arrastra un cuerpo muerto? Un cuerpo muerto lo arrastra aquella persona, aquel cuerpo que no se puede resistir a la tentación, aquel cuerpo que no se puede resistir al pecado, aquel cuerpo que definitivamente no tiene fuerzas y es muy débil para todo tipo de tentación que sufre. Es un cuerpo que no se resiste al pecado, es un cuerpo muerto. Y por eso el apóstol Pablo exclama y dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? La muerte es el pecado es la muerte. La muerte es el pecado y el pecado es la condenación. Bendito sea el nombre del Señor. Un cuerpo que no resiste al pecado es un cuerpo que le monta una oficina al diablo y lo invita a vivir en ella. Sí me entienden. ¿Sí? Sencillamente es como decirle a Satanás, vente a vivir a mi casa. Ese es un cuerpo que no se resiste a la tentación, un cuerpo que no se resiste al pecado, un cuerpo que, como dicen, le da vía libre, ¿verdad? Como diría alguien, tenemos que darnos gusto hoy porque pues sí mañana nos morimos. Suena como fácil, ¿verdad? Tenemos que darle gusto hoy a la vida porque mañana nos morimos. Y cuando llegue ese día, ¿qué va a pasar? Sabe que usted entra a un restaurante y usted puede pedir las mejores comidas que hay en ese restaurante, los mejores platos que hay en ese restaurante, pero a la salida usted tiene que pagar, ¿sí? Cuando usted salga de ese restaurante, a usted le van a pedir la cuenta. Usted va a tener que pagar esa cuenta. Usted no entró a comer de gratis. Nada de lo que usted y yo hacemos en esta vida es de gratis. Todo tiene un precio. Todo en la vida tiene un precio. Y tarde o temprano, ese precio hay que pagarlo. Dice Romanos 14:12, dice que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Está hablando de que cada uno de nosotros vendrá el día, vendrá el tiempo donde tendremos que dar cuentas de lo bueno que hicimos y de lo malo que hicimos.
¿Por qué es tan importante prepararse para vivir? Sí, pero también para prepararse para el día de la muerte, porque ese día es el día donde vamos a estar un día de frente, dando cuentas de lo que hemos hecho en nuestra vida. Esto no tiene que sonar ni a miedo, ni a temor, ni a amenaza, ni nada de eso. A nada de eso tiene que sonar. Esto lo único que tiene que sonar es a una meditación de cómo estoy llevando mi vida, cómo me estoy preparando para ese gran día, porque así como fue un gran día en que Dios nos trajo al mundo, será un gran día el día en que Dios decida que debemos irnos. Y ese día es el más importante, porque ese día estarán escritas todas nuestras cosas, todo lo que hemos hecho en esta vida estarán ahí escritas, lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué es mejor empezar a escribir en ese libro? Más cosas buenas que más cosas malas. Por eso es importante prepararse. Que el día que usted llegue a presentar ese examen ahí ante ese profesor, el profesor le diga, usted está eximido, usted no tiene ningún problema, usted ya pasó. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Mateo 10:28 dice algo muy importante. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Como vemos ahí también de alguna forma está hablando de una primera y una segunda muerte. La segunda muerte no está, las dos muertes no está hablando de que usted se va a morir y 2 veces lo entierran. No, así no funciona. Hay una muerte que es la muerte física. Usted sabe que Jesús habla en San Juan 3, Jesús habla del nuevo nacimiento. Y Jesús explica que lo que es nacido de la carne, carne es. Y que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ok, cuando está hablando de la segunda muerte, es igual. Cuando usted se muere físicamente, a usted lo van a enterrar y ya, listo, ¿verdad? Pero cuando usted muere espiritualmente, es una muerte que se da a través del caminar suyo en esta vida. La muerte espiritual es algo que te agarra caminando. Por eso tan importante es por cuál camino tú caminas. Por el camino del Señor, por el camino de la obediencia o el camino de la desobediencia. Es tan importante entender, porque cuando usted empieza a caminar por el camino de la obediencia, entonces usted está caminando hacia un futuro donde Jesús dice que habrá una tierra nueva y dice que habrá un cielo nuevo. Pero cuando usted empieza a caminar en vida por el camino de la desobediencia, usted empieza a caminar por el camino de muerte, por el camino de la condenación. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor le está hablando en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, en el contexto Jesús está hablando a sus discípulos. Jesús sabe que una vez iniciada la persecución van a tener miedo, van a sentir temor. Jesús les exhorta a seguir firmes, a no dejarse influenciar por los miedos y los temores. Muchas veces a nosotros lo que muchas veces nos hace desviarnos del camino del Señor, muchas veces son los miedos y los temores. Los miedos y los temores muchas veces nos hacen irnos por el camino más fácil, por el camino más ancho. Dice el Señor que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Y a veces el caminar por el camino angosto nos estrecha demasiado, nos llena de miedo, nos llena de temores. Y eso hace que busquemos el camino más ancho. ¿Para qué complicarme? ¿Para qué ponerle cuidado a sus panderetas? Solo babosadas hablan. Entonces yo sigo haciendo lo que es más fácil, lo que es más común, lo que todo el mundo hace. Y empiezo a caminar por el camino más ancho. ¿Por qué? Por muchas veces, por muchos temores. Sabe que ¿por qué dice que temores? Porque muchas veces cuando usted busca hacer las cosas bien para el Señor, cuando usted busca
encarrilarse por el camino del Señor, ¿sabe qué sucede? Vienen muchas pruebas muchas veces, vienen muchas situaciones difíciles. Usted sabe que cuando Jesús es apresado allá en el monte, usted sabe que días antes, tiempo antes, Pedro decía a Jesús que él estaba a muerte con él, que él iba a muerte con él, que él nunca, jamás lo iba a abandonar. Pedro le decía que él podía confiar a ojos cerrados en él. Y resulta que cuando Jesús es llevado ante el Sanedrín y Jesús es juzgado y es condenado, Pedro está en los pasillos de aquel lugar mientras están condenando a Jesús. Y resulta que cuando las personas de aquel lugar se quedan viendo a Pedro, le dicen: Pedro, tú eras uno de los que andabas con Jesús, porque hasta vistes igual y caminas igual que él. Y Pedro, lleno de miedo y lleno de temor, dice: no, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese. Como vemos, el temor muchas veces y los miedos hacen que nosotros muchas veces nos desviemos del camino. Y Pedro en ese momento, los temores y el miedo se adueñaron de él, y por eso él niega al Señor. Cuando usted y yo empezamos a negar al Señor por muchas razones, por muchas situaciones, entonces corremos el riesgo y el camino de caer y irnos por un camino que no es el que nos va a llevar a la salvación, que no es el que nos va a llevar a la vida eterna. El miedo y el temor se apoderó de Judas, y Judas salió en carrera y se ahorcó. Solo Dios sabrá si en su soberanía le perdonó o no le perdonó, pero pareciera que no tuvo perdón de Dios el haberse quitado la vida. Fue una mala decisión. Los temores y los miedos traen malas decisiones en nuestra vida. Las malas decisiones traen pecado a nuestra vida. Las malas decisiones traen desobediencia a nuestra vida. Y es lo que el Señor hoy quiere evitar a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Yo espero que ahí usted pueda estar meditando en esta palabra. Sabe que la palabra del Señor es para meditar, es para reflexionar. Siempre debemos de meditar y reflexionar, y eso nos va a ayudar a ser cada día mejores personas, nos va a ayudar a acercarnos más al Señor, nos va a ayudar a ser personas más de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos. Proverbios 29-25, capítulo 29 y versículo 25 nos habla de las trampas y los engaños que producen los miedos y los temores. Por ejemplo, como les decía, podemos ver cómo Judas Judas es engañado, Judas sufre una trampa, y esa trampa y ese engaño lo llevó a quitarse la vida. ¿Por qué? Por el miedo y por el temor que sintió luego después. Por eso Proverbios 29-25 nos habla de las trampas y los engaños que producen los miedos y los temores. Y una persona que fue víctima de ese tipo de cosas fue Judas, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere que nosotros terminemos como terminó Judas. Dios no quiere que nosotros terminemos como terminó aquel rico que estaba con aquel mendigo que se llamaba Lázaro, ¿verdad? Dios no quiere que terminemos así. Bendito sea el nombre del Señor. En la vida hay dos caminos. Uno nos lleva a la condenación eterna y el otro nos lleva a la salvación eterna. Proverbios 14:12, queridos hermanos, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Vuelvo y repito y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Y es que así como nos habla Proverbios 29-25 de las trampas y los engaños que producen los miedos y los temores, Proverbios 14-12 nos dice que hay caminos que a veces pensamos que son buenos, pero en realidad no son tan buenos. Que a veces pensamos que nos va a llevar por buenos caminos, que nos va a llevar a un buen fin, y resulta que cuando nos damos cuenta estamos metidos en un tortón, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que poner uno mucho cuidado y meditar mucho en la palabra. Por ejemplo, ¿cuántas personas los placeres y las fiestas los llevan a la muerte? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas por un placer, por un deseo de su carne terminan muriendo, terminan en una cárcel, terminan eh, tomando una mala decisión? ¿Por qué? Porque hay cosas que engañan nuestra vida, hay cosas que se nos presentan muy bonitas, pero resulta que ni son tan bonitas ni son tan buenas. Cuando nos damos cuenta estamos metidos en un rollo. Y ahí que hay que tener mucho cuidado, como dice Proverbios 29, capítulo 29 y versículo 25. Pero hay cosas que nosotros tenemos que entender. Por eso les decía, a veces nosotros no nos gusta hablar de estas cosas, de la muerte, no nos gusta hablar de las cosas malas que pueden suceder, lo que está por suceder, pero es importante prepararnos, porque esto no nos tiene que llevar a tener temores, a tener miedo, no, esto nos tiene que llevar a meditar y a reflexionar y a ser más obedientes, a preparar un camino para el Señor, a preparar el camino para el día del encuentro con el Señor. ¿Sabe que Jesús dice que Él es la luz del mundo? Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Eso dice Jesús. Jesús quiere que nosotros no andemos en tinieblas, los caminos de muerte. La segunda muerte es un camino lleno de oscuridad, es un camino lleno de tinieblas, es un camino lleno de lloro, lleno de crujir de dientes, lleno de tristeza, lleno de amargura, lleno de frustración, lleno de dolor, donde ya no hay nada que hacer. Pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús vino para darnos luz y darnos esperanza, queridos hermanos. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Cuando usted elige caminar por ese camino del Señor, que aunque a veces se hace difícil y complicado por las pruebas que se vienen, por las situaciones que vivimos, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede cambiar el rumbo de nuestra meta? ¿Quién puede cambiar ese camino que Dios ha preparado para nuestra vida? ¿Por qué sentir miedo si Jesús está con nosotros? ¿Por qué darle nuestro cuerpo y nuestra alma al diablo por miedo o por temor? ¿Por qué? Romanos 8:35 dice, queridos hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o acaso angustia? ¿O acaso persecución? ¿O acaso hambre? ¿O acaso desnudez? ¿O acaso peligro? ¿O acaso espada? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Por qué tener miedo cuando Jesús está junto a nosotros? Nada de las diferentes pruebas o circunstancias que pasemos nos puede separar del amor de Dios. Nada de las diferentes pruebas o circunstancias que pasamos, batallas, situaciones difíciles, son insuperables para el gran amor de Dios. Él no es un juez a quien tenemos como padre, no es un juez. A quien tenemos como padre es un abogado que se ha hecho cargo de nuestras desobediencias, de nuestros pecados. Es un abogado que se ha hecho cargo para darnos salvación, para darnos perdón.
Romanos 8, capítulo 8 y versículo 1 dice, ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, yo los quiero dejar con esta palabra. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? Si en Cristo Jesús hemos vencido conjuntamente a la muerte. Nosotros, en la obediencia, no tenemos por qué tener miedo a la muerte. El día de la muerte para nosotros, cuando somos obedientes, cuando digo nosotros, me refiero a todas las personas que realmente quieren acercarse al Señor y quieren seguir su obediencia. No tienen o no tendríamos por qué tener miedo. Tendríamos que tener alegría porque por fin estaríamos con el Señor, por fin conoceríamos realmente lo que el Señor tiene para nuestras vidas, aún más allá de la muerte. Esta palabra, este mensaje de esta mañana es una palabra que nos lleva a la meditación y a la reflexión de cómo estamos preparando el camino para el día en que el Señor decida llevarnos, para el día en que el Señor decida que es tiempo de partir. ¿Cómo vamos a estar preparados? Ore ahí Dios está conmigo y dile, Señor, gracias te damos, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú siempre hablas a nuestros corazones. Señor, gracias, Espíritu Santo, por ministrar nuestros corazones, por traer meditación a nuestras vidas y reflexión a nuestras vidas. Señor Jesús, que esta palabra que tú has lanzado hoy sea como una semilla que cae en buena tierra, una semilla que germina, que crece y que va a dar buen fruto. Señor Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por tu gran amor, gracias porque aunque yo soy infiel, tú eres fiel. Señor Jesús, gracias por estar siempre conmigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor que me dio la oportunidad de compartir con ustedes este pequeño mensaje. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, y que tengan hoy un muy buen día. Dios les continúe bendiciendo.